La población de Japón, de acuerdo con el autor Jorge Antonio, diariamente a las cárceles de Japón llegan 49.000 reclusos. De ellos, el 62,3% son reincidentes. De la edad de 20 años a 29 años hay un promedio de 25,8%. De 30 a 39 años, en promedio, hay 27,5%. De 40 a 49 años, hay una población de 29,4%. La población de China. Según los datos de World Prison, hay una población penitenciaria total de 1.690.000. El procurador general de la Fiscalía informó que hay más de 650.000 reclusos en centros de detención. El número total de presos preventivos posiblemente supera los 200 casos. El 8,6% de reclusos son mujeres. La población de Filipinas, según los datos proporcionados por la población estimada de 109.585.000 habitantes, de los cuales 165.583 se encuentran en prisión. El 10,3% son mujeres reclusas, el 24,5% son hombres reclusos, el 1% son menores y jóvenes y el 0,3% son extranjeros. Población de Corea del Sur. Según los datos proporcionados por la prisión Insider, Corea del Sur cuenta con una población de 51.780.579, de los cuales se encuentran en prisión 53.920. El 7,3% son mujeres y el 1,6% son menores. Va una tasa de homicidio del 0,6%. Y como conclusión de la población penitenciaria de los 4 países anteriormente descritos, las prisiones asiáticas albergan en su mayoría hombres mayores de 30 años. Mujeres, niños y extranjeros son el porcentaje más bajo de reclusos, pero es preocupante que el porcentaje más alto sea de reclusos reincidentes. Según el Informe Mundial sobre Prisiones, el Ministerio de Justicia tiene reclusos condenados en 683 prisiones, incluidas 41 prisiones para mujeres y 28 reformatorios para delincuentes juveniles. Según el periódico internacional El Confidencial, desde el año 2019 se comenzó a utilizar la inteligencia artificial. Su mayor ventaja es que, a diferencia de una vigilancia tradicional por cámaras y seres humanos, esta nunca parpadea y es capaz de rastrear y captar cada uno de los movimientos de los reclusos. Según el Informe Mundial sobre Prisiones, el número de instituciones penitenciarias es de 440, 7 cárceles nacionales, 433 cárceles y otras 37 cárceles no están operativas. En Corea del Sur, el Informe Mundial sobre Prisiones indica que el número de establecimientos es de 54 en total. La Asociación para la Prevención de la Tortura expone que están probando robots en las instalaciones, y estos están equipados con cámaras, micrófonos y un programa para analizar las señales de peligro que se presentan en el establecimiento. En Japón, según la WPB, hay 62 prisiones, 7 cárceles de menores, 52 centros de detención de menores, 52 escuelas de formación para jóvenes, 8 centros de detención, 8 consejos regionales de libertad condicional y 50 oficinas de libertad condicional. En total, hay 239 instituciones especializadas. Gracias a la arquitectura implementada en los diferentes centros penitenciarios, el hacinamiento en las cárceles es nulo, debido a las instalaciones tan amplias que manejan, y la cantidad de presos o de reclusos es mínima. Las condiciones debidas. China. Según el sistema judicial de China, toda cárcel tiene clínica, hospital u otro organismo de servicio médico para proveerle con equipos y medicamentos necesarios a los reclusos. En cuanto a la alimentación, es proporcionada según el estándar aplicado a los obreros dedicados a los mismos trabajos en las empresas estatales. Educación y trabajo. La educación se refiere a impartirles conocimientos de lo ideológico, cultural, profesional y técnico. Por trabajo se entiende que el criminal se une a ciertas actividades de producción por no más de 8 horas diarias, y debe tener vacaciones para descansar.
En Filipinas, según el periódico El Confidencial, los reclusos son propensos a enfermedades contagiosas debido a las malas condiciones de vida que tienen en sus celdas. Duermen en celdas superpobladas y con poca ventilación. El suministro de agua potable es muy limitado. Las raciones de alimentos son mínimas y tienen un contenido nutricional muy inadecuado. Por ejemplo, hay una cárcel que aloja presos con casos pendientes. Hay celdas diseñadas para 20 reclusos, en las cuales conviven 200. En Japón, según Tabusari, hay una grave escasez de médicos en el sistema penitenciario y hasta ahora no han logrado mejoras. Las comidas están limitadas, según un límite de calorías impuesto. Solo hay 3 comidas diarias, con arroz, verduras y poca carne o pescado. Se enfatiza en la educación profesional y formal, así como la instrucción en valores sociales. Los presos trabajan 8 horas al día en trabajos que requieren destrezas manipulando diversas herramientas. Según experiencias de algunos reclusos en Corea del Sur, duermen en habitaciones muy pequeñas en la cual la puerta tiene un agujero que es por donde le hacen llegar la comida. Son torturados y maltratados física y sexualmente. Ahora seguiremos con la parte de los castigos de los reclusos en el país de Japón. En este país se cuenta con 117 casas de detención. En cada una de estas están internados básicamente los reclusos que tienen pena de muerte. No es una condena a prisión, sino que pues esperan hasta el momento de la condena a muerte para ser sentenciados. Se estima que el número de condenados en Japón es bastante alto, aunque no se tiene una cifra exactamente establecida, de acuerdo con la abogada Tabusari Maiko. En lo que respecta a los menores de edad, en Japón básicamente empiezan a ser ciudadanos a partir de los 19 años y pues estos mientras tanto están en los centros de clasificación donde se proceden a realizar diferentes análisis psicológicos. Estos están basados en test, obviamente psicológicos, antecedentes familiares y penales, entre otros análisis. Es importante tener en cuenta que antes de que trasladen a los menores de edad a centros correccionales un poco más estrictos con las reglas, que de los cuales se estima que hay unos 54 aproximadamente en Japón, con una medida diaria de población penal de unos 4.000 menores, el 80% de estos menores de edad siempre pasa por el tribunal tutelar. Básicamente los castigos pues son que no pueden utilizar más, o sea, no pueden utilizar elementos tecnológicos, pueden hacer solo una llamada al mes. Normalmente hay que tener en cuenta que el delito más frecuente es el de robo, seguido de apropiación indebida, esto quiere decir de objetos personales que no hacen parte de la persona, y de daños contra la propiedad, de pronto contra algún bien público o algún bien privado de alguna persona o de alguna compañía. Se estima que los menores ejecutan el 80% del total de este tipo de delitos anteriormente mencionados y el otro 10% realiza lesiones causadas o mortales. Esto quiere decir que tienen un peso un poco más fuerte en la sociedad y por ende las condenas son un poco más elevadas. Como en cada país hay unas medidas cautelares importantes que se deben llevar a cabo, es importante también que haya una reivindicación hacia estas personas privadas de la libertad. En Japón básicamente hay 2 formas de realizar la corrección o resocialización. En primer lugar, se internan los delincuentes de manera voluntaria, en donde se encargan las autoridades competentes en corrección. Básicamente, estas autoridades velan porque estas personas que se integran cumplan el debido proceso y los deberes que se les asignan en cada área. Básicamente, no, digamos que se pueden internar, tienen la voluntad, sin embargo las autoridades competentes, que es la protección de las cuales se encuentran vigilados, son los que aceptan la colaboración y la ayuda a estos voluntarios, teniendo en cuenta el comportamiento que han tenido anteriormente en diferentes aspectos.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que no se puede internar al presidiario hasta que éste haya completado su rehabilitación. Y si el comportamiento es bueno y digamos que está asegurada o se hace una probabilidad de que las acciones futuras del personaje van a ser buenas, en algún momento este puede ser puesto en libertad condicional. En China pasa totalmente lo contrario. En los castigos que se pueden evidenciar en Japón son un poco más humanos, por decirlo de alguna forma, a los comparados con China, ya que allí la mayoría de las cárceles utilizan tortura como el castigo principal hacia los presos, con el objetivo de que confiesen sus crímenes o logren destapar bandas criminales que hay detrás de todo el crimen organizado. También utilizan palizas continuas, descargas eléctricas y hasta la privación del sueño. Básicamente el objetivo de las cárceles de China es utilizar la tortura como medio para sacarle información a los presos. Tenemos una historia de una mujer que se llama Lian Rihua. Fue arrestada en mayo de 1993 como sospechosa del robo de unos pollos. Básicamente horas después la policía decide obtener su confesión y la torturó hasta morir. Otra es una mujer, es Junto Yanki, fue una monja tibetana de 20 años aproximadamente, la cual fue condenada en 1992 a 5 años de cárcel por sumarse a una manifestación pacífica en favor de la independencia del Tíbet. Se cree que en todos los países deben ser garantes de los derechos a la protesta social, sin embargo vemos cómo la vulneración puede llegar hasta causar la represión y la privación de la libertad de una persona. Según los informes por medio del Human Rights Watch, se estima que en 1994 ella fue golpeada brutalmente por los guardias por interpretar canciones nacionalistas junto a otras monjas. Murió a los pocos meses en un hospital de la policía después de las torturas que le realizaron previamente. En consecuencia de estos castigos implementados en los diferentes centros penitenciarios en China, el gobierno ha tomado ciertas medidas durante los años del 2009 y 2010, que fue donde salieron a la luz este tipo de acontecimientos que se presentaban en las cárceles. Sin embargo, estas medidas o reformas para acabar con este tipo de procesos no han tenido un avance significativo, aunque sí se han reconocido la reducción de ciertos tipos de abusos por diferentes defensores de los derechos humanos en China. Muchos indican que las reformas están teniendo un efecto muy limitado en un sistema policial que durante décadas ha hecho de la obtención de una confesión el centro de todos sus esfuerzos. A diferencia de Japón, China maneja otro tipo de resocialización de los presos. En Japón veíamos que, hacían trabajo social dentro de las cárceles. Aquí lo que hacen básicamente es lo mismo, sin embargo, les ofrecen unas ofertas laborales para que puedan tener un desarrollo laboral y generar sus propios ingresos. Las áreas empleadas en estos centros consisten en la elaboración de un determinado bien, es decir, linternas, audífonos, artículos realizados en madera, etc. Aunque no tienen como la oportunidad de pronto colaborarle al personal de vigilancia, sí pueden tener un poco de autonomía e independencia en cuanto al área monetaria, ya que pueden tener su propio dinero realizando trabajo independiente. En este caso seguiremos con los castigos impartidos en el país de Filipinas. Básicamente, uno de los castigos principales es la pena de muerte para los caudillos principales de una rebelión, para los que inducen o determinan a los rebeldes. Básicamente, pues este es uno de los castigos más usuales dentro de los centros penitenciarios. Adicionalmente, pues se encuentran las sentencias que determinan el tiempo que deben permanecer en las cárceles, bien sea por los delitos que hayan cometido. Cada uno tiene un valor significativo, el cual pues está manejado por una sentencia. Dependiendo de ello van los castigos. Posiblemente si es una persona que
debe poseer bastante seguridad. Están en celdas aisladas de bastante protección para evitar que se escapen o que cometan algún tipo de delito u homicidio contra algún presidiario de la cárcel. Adicionalmente, la resocialización que se realiza en Filipinas es mucho más estructurada a la que es en Japón y en China, ya que en Filipinas se cuenta con un manual sobre estas estrategias para reducir el hacinamiento en las prisiones. Y pues básicamente esto también es importante porque lo que se hace es estudiar y tener una organización judicial un poco más completa y más organizada en el tema de las sentencias y no dejar en la cárcel a personas que de pronto no lo necesitan o que más bien necesitan es una correccional. Este manual sobre estrategias fue desarrollado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con la cooperación del Comité Internacional de la Cruz Roja y fue escrito por una mujer importante, Tomris Atabay, eh, una asesora en materia de reforma penal, que dio a conocer este tipo de estructuras que se debían implementar para que pues hubiera una resocialización dentro de las cárceles y el hacinamiento se terminara. Adicionalmente, los presos en Filipinas cuentan con posibilidades para que puedan también tener trabajos dentro de las cárceles, puedan realizar algún tipo de obras manuales que les permitan, digamos, que prepararse cuando de pronto salgan libres y no consigan un trabajo, les enseñan a hacer diferentes artículos o elementos en diferentes áreas como la plomería o por medio de la madera. Bueno, básicamente los castigos en Corea del Sur han, digamos que una diferencia que se puede establecer entre los países anteriormente mencionados es que utilizan unas sentencias mucho más fuertes, son mucho más prolongadas, es decir, son sentencias que van desde los 20 años de prisión a los 30, 40 años, dependiendo del grado de juicio o de maldad, por decirlo de alguna forma, que se han cometido en los diferentes delitos. Se estima que, de acuerdo con el Código Judicial de Corea del Sur, el delito que más se condena es el de corrupción, como por ejemplo una expresidenta a la cual se le dieron 20 años de prisión por manejo y fraude electoral. Básicamente los castigos pues están más fundamentados en las penas que se le dan a las diferentes personas que cometen este tipo de delitos. Se estima que también pueden haber penas entre 10, 15 años si de pronto fue por robo o algún tipo de cosas. Entonces, básicamente es lo que se sabe acerca de Corea del Sur. Sin embargo, pues se fundamenta más que todo es en eh, sentencias largas. Finalmente, la resocialización en las cárceles de Corea del Sur es un poco más fundamentada hacia lo social y hacia la importancia de hacer una corrección no dentro de las instituciones carcelarias, sino cuando ya se está por fuera, o de realizar metodologías de aprendizaje o pedagogías que permitan minimizar la reincidencia de estas personas, es decir, de las personas que habían estado privadas de la libertad, o básicamente de incentivar a que no se cometan este tipo de delitos. Se supone que el sistema judicial penal de Corea del Sur ha diseñado y ha realizado intervenciones de reintegración social que han sido eficaces para evitar la reincidencia y para detener el ciclo de integración social fallida. Digamos que esto es un aspecto importante que no se ha visto en los diferentes países mencionados, porque los anteriores buscan hacer una resocialización dentro de las cárceles. Sin embargo, podemos observar que Corea del Sur lo que busca es promover e incentivar pedagogías y metodologías para que este tipo de delitos o para que haya una reincidencia sean minimizados al máximo. Violación de los derechos humanos. Japón. Según el artículo Hippon de Japón, implementó una ley penitenciaria bastante fuerte. Los reclusos eran amarrados de manos y pies y de esta manera literalmente debían comer. La abogada Tagusari fue vocera de los derechos humanos de los reclusos en las diferentes cárceles de Japón. Implementó una nueva ley que salvaguarda los derechos de los reclusos. Violación de derechos humanos en China.
Según nuestro informe, los derechos humanos en China van en decadencia. Activistas y abogados de derechos humanos denuncian actos de hostigamiento e intimidación, juicios injustos, detenciones arbitrarias en regímenes de incomunicación durante largos periodos, así como tortura y otros malos tratos. Esto por ejercer su derecho a la libertad de expresión y otros derechos humanos de los prisioneros. Según el artículo Swinsinfu, Filipinas tiene el sistema penitenciario más congestionado del mundo, con un número total de presos que excede un 500% de la capacidad de sus cárceles, por lo que organizaciones dentro y fuera del país piden una solución a esta problemática que viola los derechos humanos de los reclusos, al no brindarle un buen espacio para cumplir sus condenas. Violación de derechos humanos en Corea del Sur. Son sometidos a humillaciones, agresiones sexuales sistemáticas y según un nuevo informe de Human Rights Watch que dice que los detenidos en las cárceles del Reino Ermitaño son tratados peor que los animales. Y para concluir, podemos decir que en los 4 países que anteriormente se habla, se evidencia que el sistema de cumplimiento de leyes de derechos humanos es bastante precario, ya que en cada uno se incumplen estos derechos, atentando contra la integridad de los presos. El sistema asiático, que cuenta con los datos más preocupantes de violencia a los derechos humanos, es Filipinas, sobrepasando de una forma sorprendente su capacidad. Bueno, en esta parte vamos a mencionar las políticas públicas. Vamos a iniciar por el país de Japón. Como tal, la fuente donde se sacó la información directamente es de la Constitución Política de Japón. Hay que tener en cuenta que este es un país que rige como tal normativas basándose en los artículos que contienen como tal pues este documento. Iniciamos tal vez por el artículo 11, que es donde se menciona que no se le puede impedir al pueblo el goce de ninguno de sus derechos humanos fundamentales. Como tal, pues son derechos que garantizan o que son garantizados al pueblo por la Constitución. Serán conferidos al pueblo de esta y de las futuras generaciones como derechos eternos e inviolables. Es algo que también se aplica como tal en el sistema carcelario. Directamente llegará a faltar como tal hablando digamos de la integridad del preso, directamente es algo que pues constitucionalmente no está bien visto. Ok, continuamos con China. Directamente la fuente donde se sacó la información viene siendo del Código Penal. Este es un artículo donde especifica que el Manual de Derecho Penal de la República China cuenta con 452 artículos divididos en capítulos y secciones. Entre ellos se encuentran delitos, penas, tipos de sanciones, acuerdos de libertad condicional, la pena de muerte. Directamente del Código Penal se puede destacar tal vez la conclusión de pues lo que mencionaba anteriormente mi compañera María Fernanda, de que en las cárceles de China como tal no se hace digamos mucho respeto hacia los derechos humanos que maneja el país. Continuamos con el país de Filipinas. Directamente acá pues también se manejan normativas por parte de Constitución Política. Hay que mencionar que las normativas no hacen mucha alusión digamos a lo que viene siendo la protección de derechos humanos directamente. Incluso hoy en día con la presidencia de Duterte, las personas que critiquen con moderación al gobierno pueden ser calificados como terroristas. Esto implica también abrir fuego contra el pueblo y pues inclusive llegar a enviar a los protestantes y demás a cadena perpetua y o a pena de muerte solo por estar en contra del gobierno. Bueno, en la parte de Filipinas hay que tener en cuenta que la fuente se sacó directamente del Código Penitenciario de Filipinas y de La Vanguardia, que es una página como tal que especifica diferentes casos donde pues la corrupción aún está muy vigente en este país, debido a que pues si se critica como tal el gobierno, la persona es catalogada como un criminal. Hablando ya de las normativas o políticas públicas de Corea del Sur, teniendo en cuenta la fuente de un PDF donde se menciona el Código Penal de este país, podemos tomar como ejemplo, un ejemplo bastante claro y contundente es que pues el servicio militar es obligatorio. En dado caso de que pues se haga oposición por creencias religiosas o simplemente por no querer hacerlo, se tiene que cumplir con una condena de 3 años de servicios en centros penitenciarios, lo cual pues digamos que con
la fuente de la vanguardia no viene siendo algo como tan malo, teniendo en cuenta que pues anteriormente la persona tenía que cumplir hasta con 1 año de cárcel como preso simplemente por no hacer pues presencia en este servicio que es totalmente obligatorio. Bueno, ya hablando un poco acerca de las penas y condenas como tal de cada país, hay que mencionar que Japón es uno de los países con mayor estándar de pena de muerte. Como tal, hay muchos presos que son catalogados para esta pena directamente ya porque la constitución política lo ve de esta forma, aunque muchas personas indican que pues no viene siendo, digamos, el castigo óptimo para los delitos que se están, digamos, cometiendo por parte de los presos, ya que indican que es una pena, digamos que bastante inhumana, teniendo en cuenta que, digamos, los delitos a veces pueden ser un poco menores para tal vez cadena perpetua y no pues como tal pena de muerte. En el país de China como tal, según el artículo en el sistema chino, la pena de prisión puede aplicarse desde 6 meses como mínimo hasta 15 años como máximo. Digamos que ya otro tema sería los derechos y liberaciones de los presos, también la calidad de las prisiones o los propios delitos que se pueden cometer dentro de las cárceles, ya que estos son como catalogados de diferente manera y pues las penas que se dan, digamos, en este proceso vienen siendo diferentes. Bueno, ya directamente hablando de Filipinas, teniendo en cuenta como tal la referencia del Código Penal y también de pues la vanguardia y como se mencionaba anteriormente en la parte de los castigos, para las personas que se rebelan contra el gobierno viene siendo como tal la pena de muerte o cadena perpetua. Para Corea del Sur hay que tener en cuenta que pues castigan fuertemente, como lo mencioné anteriormente mi compañera, la corrupción. También, digamos, las estafas por línea. Hay un caso de una joven que viene siendo estafadora y también maltrataba como tal a mujeres y violaba, digamos, sus derechos, quien fue como tal sometida a 40 años de prisión. En esta parte es bastante importante mencionar que las personas que sean, digamos, que cometan crímenes, que sean menores, sordomudas, discapacitadas, con desórdenes mentales, vienen siendo, digamos que vienen teniendo una pena totalmente diferente. Se maneja de una manera muy distinta, con menor cantidad de años, digamos, porque no son considerados, digamos, personas en sus óptimas capacidades mentales para hacer como tal estos delitos.